Muy buenos días a todos, bienvenidos. Le pedimos un minuto mientras van entrando los colegas, un minuto de paciencia mientras van entrando los colegas. Arrancamos en un minuto, por favor. Gracias. Muy buenos días a todos, le damos la bienvenida. Arrancamos hoy. Le vamos a ceder la palabra al presidente de la FELAC, Bruno Valmelli, pero antes de comentarles que la charla de hoy tenemos unos expositores bastante numerosos, entonces vamos a mutear a la audiencia y las preguntas vayan anotando para hacerla al final de la charla. Muchas gracias. Tiene la palabra el presidente de la FELAC, el doctor Bruno Valmelli. Muy buenos días a todos. Contento de volver a compartir un Ateneo en esta oportunidad. También emocionado porque le toca a Paraguay. Como ustedes saben, es mi país. Y hoy quisimos dar un pantallazo de todo lo más frecuente en Paraguay, que tenemos quemaduras eléctricas. Vamos a hablar un poquitito también de cirugía reconstructiva. Vamos a hablar de nutrición, que le tenemos a una super capa acá, que es Alicia. Vamos a hablar de fisioterapia. Nos va a hablar Cristian, que es uno de los grandes responsables de estos Ateneos. Él siempre se ocupa de la parte logística. Y vamos a hablar también de uno de nuestros mayores logros, que es nuestro banco de tejidos, que va a hablar Saúl. Eh, en Paraguay la salud pública está basada en dos o tres subsistemas, dentro del cual el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social abarca casi el 80-90%. La seguridad social está dada por el Instituto de Previsión Social, que tiene un 10 a 15%, y después los otros subsistemas del resto. Y las quemaduras se tratan en un 100%, los grandes quemados en Asunción, en el Centro Nacional de Quemaduras y Cirugía Reconstructiva, que depende del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y el Hospital Central del Instituto de Previsión Social. Vamos a iniciar rápidamente con el doctor Wilson Ifram, un gran amigo. Él es el presidente de la Sociedad Paraguaya de Quemaduras, es el jefe de cirugía del Hospital del Centro Nacional de Quemaduras y Cirugía Reconstructiva. Y bueno, le cedo la palabra a Wilson. Él nos va a hablar de reconstrucción en cuero cabelludo, que tiene una gran experiencia. Muchísimas gracias por estar presentes y bueno, ahora arranca Paraguay. Gracias, Bruno. No sé si me escuchan. Cristian, ¿se me escucha? Súper bien. Se te escucha perfecto, doctor. Perfecto. Gracias, Bruno, por la presentación. Muy buenos días a todos los colegas de América. Que tengan un lindo sábado. Y en honor al tiempo, entonces vamos a comenzar un breve repaso de lo que es reconstrucción del cuero cabelludo. Eh, un breve repaso de las técnicas y las características de esta zona del cuerpo y cómo podemos repararlas. Así que comenzamos. Como algunas características del cuero cabelludo, para comenzar, podemos decir que es la barrera más externa del cráneo y del cerebro y es la piel más gruesa de todo el cuerpo. Y su espesor puede variar entre 3 a 8 milímetros de espesor. Y su característica principal es que posee una extensa red de vasos colaterales en todo el espesor del tejido celular subcutáneo. Esto hace que podamos confeccionar múltiples tipos de colgajos, ya sea de patrón axial, con un pedículo principal, dos pedículos principales o solamente con ramas colaterales. Y esa rica vascularización que tiene es la que le provee gran resistencia a la necrosis
y a las infecciones. Está pasando. Está un poco trabadito esto, ¿verdad? Bueno, aquí seguimos. Eh, a manera de repaso, vemos las 5 capas de lo que es el cuero cabelludo, que va desde la piel, el celular subcutáneo, la aponeurosis o galea, el tejido conectivo y el pericráneo. Estas 5 capas hacen que sea la piel más gruesa de todo el cuerpo. Y como dije, la característica principal del cuero cabelludo es esa rica vascularización que tiene. Y su segunda característica, y por el grosor de esta piel, es que es poco elástica. Aquí vemos un corte anatómico de los músculos del cráneo, el músculo frontal, el occipital, el temporal, y todos ellos unidos por una laxa galea o aponeurosis, que también está ricamente vascularizada y es la que normalmente utilizamos para hacer los injertos de piel para la reparación en la mayoría de los casos. Un corte anatómico donde vemos justamente eh, porciones del pericráneo todavía adheridos al cráneo y el espesor de lo que es el cuero cabelludo con esas 5 capas unidas al músculo frontal, en este caso, en este corte anatómico. Aquí esta es la principal característica del cuero cabelludo, su vascularización, que si hacemos un corte vertical, dividimos en ambos hemisferios, vemos que en cada lado del cuero cabelludo poseemos 5 ramas que vascularizan todo el cuero cabelludo y se anastomosa con las otras 5 ramas del lado opuesto. Y a saber, son las anteriores, que son la supratroclear y la supraorbitaria. La de más grueso calibre y la lateral es la temporal superficial, que también da una rama frontal y una parietal, la auricular posterior y la occipital. Todas estas arterias principales emiten colaterales que se unen con con los otros troncos y con las del lado opuesto, haciendo, como se ve en esta fotografía, la rica red de vasos vasculares que había mencionado. Aquí en un corte anatómico vemos esas anastomosis de anterior a posterior, y esto es lo que facilita confeccionar diferentes tipos de collajo para reconstruir el cuero cabelludo. En cuanto a etiología, en nuestro caso, por ser un centro especializado de quemaduras, lo que más vemos son lesiones por quemaduras, pero las otras etiologías más importantes son las oncológicas, los efectos postraumáticos, infecciones, malformaciones vasculares y congénitas. Siempre eligiendo en la escala de reconstrucción de lo más básico a lo más complejo, el triángulo reconstructivo, que va desde el cierre primario hasta los colgajos libres, y en medio tenemos a los expansores, el injerto de piel, colgajos locales y a distancia. Eh, a grandes rasgos facilitan la reconstrucción del cuero cabelludo la rica vasculatura, que es donde siempre insisto, el despegamiento fácil que hay entre el tejido en la zona avascular, entre el celular subcutáneo y la gálea, y la facilidad para ocultar cicatrices gracias al pelo. Y lo que dificulta su reconstrucción es esa poca elasticidad que tiene por su gran espesor, la forma convexa del cráneo y la superficie cubierta del pelo, que a veces dificulta un poquito esa reconstrucción. Así, repasando a grandes rasgos la escala de reparación, tenemos el cierre primario, que se da hasta lesiones de 2 a 3 centímetros de ancho nada más. Y a manera de recordar que la elasticidad del cuero cabelludo es mayor en el niño y menor en el anciano. Y que la zona apical es más rígida y las zonas temporales y la nuca son más laxas.
En cuanto al injerto, es posible siempre sobre una base vascularizada, como vimos en el corte anatómico, la aponeurosis es ricamente vascularizada, así que no hay ningún problema de injertar sobre la galea o aponeurosis. Es simple y fiable y la única secuela desagradable que tiene es que deja una alopecia evidente. Y en cuanto a los colgajos, estos colgajos, por ser ricamente vascularizados, permite que se realice colgajos que sean más 3 a 4 veces más largos que el ancho. Y los tres que más utilizamos son los de avance, los colgajos vecinos, de avance, rotación y transposición. Este sería un ejemplo clásico de un colgajo de avance. Como vemos, la longitud del colgajo es 3 a 4 veces más larga que la base y se puede combinar este tipo de colgajo de avance, un doble colgajo de avance o plastilla en H. Vemos un colgajo de rotación donde vemos el defecto y la característica de este colgajo de rotación es que tiene que tener un amplio despegamiento como para que este cuero cabelludo pueda rotar debido a la poca elasticidad que tiene. Un colgajo un colgajo vecino también, que es el colgajo de transposición, uno de los colgajos que mayormente utilizamos. Generalmente puede tener, como dije, un patrón axial, puede ser pediculado o simplemente estar irrigado por vasos colaterales y vemos que es una amplia disección como para que pueda transposicionarse y cubrir el defecto y generalmente deja una zona que tiene que cubrirse por un injerto parcial de piel para terminar la reparación. También podemos tener colgajos bipediculados, como es en este caso. Vemos que tenemos un gran defecto del lado derecho, entonces eliminamos el pedículo lateral opuesto y solamente podemos contar con el pedículo anterior y posterior y desplazar nuestro colgajo hacia la reparación. Vemos que eso se puede hacer sin ningún problema y que tanto el tronco anterior, los troncos anteriores y el occipital posterior son aptos para mantener vivo este colgajo y no tenemos ningún tipo de secuela de cicatrices. Tiene una alta supervivencia este tipo de colgajos, entonces no hay que tener miedo en realizarlas. Aquí vemos otro tipo donde tenemos la lesión en forma anterior, donde eliminamos toda la región occipital, la vascularización occipital, y nos quedamos con la temporal, las vascularizaciones laterales y también desplazamos todo el cuero cabelludo hacia adelante, dejando una zona alopécica hacia atrás donde vamos a injertar y así terminamos por reparar la lesión. Y mismo así, cuando tenemos una lesión posterior, eliminamos la circulación, los troncos anteriores del cráneo y contamos igualmente con los laterales y podemos desplazar un 70-80% de lo que es el cuero cabelludo hacia la región posterior, terminando con un injerto en la región anterior. Y los colgajos múltiples, aquí podemos combinar colgajos de rotación, de transposición, de avance, incluso combinados con injertos de piel parcial. Vamos a pasar a ver algunos, vamos a pasar a ver algunos ejemplos. Y antes de eso también no mencionar lo que es el expansor del cuero cabelludo que todos conocemos y que más de uno ya habremos utilizado en nuestro servicio en todos estos años. Este es un ejemplo de reconstrucción con expansor y vemos la utilidad y la terminación estética que podemos conseguir con este tipo de reparación, eliminando prácticamente la lesión, la cicatriz residual, sin que se note ningún tipo de secuela. Aquí vemos algunos pacientes que tuvimos en nuestro hospital. Vemos una quemadura de tercer grado que llega hasta la calota, un colgajo de transposición, donde podemos ver, así como el dibujo, que el largo de este colgajo puede ser 3 a 4 veces más largo de lo que es el ancho, de lo que es la base, y que
sobrevive sin dificultad y no tiene ningún problema de vascularización ni ninguna necrosis en los bordes. Aquí el levantamiento del mismo, donde podemos observar realmente lo que es el espesor, la convexidad que tiene el colgajo y la poca elasticidad que tiene, y que es lo que nosotros tenemos que ir calculando, ir jugando un poquito en el modelo de la cabeza como para que pueda sentarse exactamente bien, para que no realizar ninguna tensión ni ningún movimiento que pueda arruinar nuestro colgajo. Aquí vemos que asienta perfectamente bien, cerramos y la parte de la zona donante cubrimos con un injerto de piel y así termina nuestra reconstrucción. Esto es igual, es una lesión también en la región apical que llega también hasta la calota, vemos que es bastante profunda, un colgajo de transposición y su injerto. Otro similar, otro colgajo de transposición, en este caso usamos como piel donante la piel misma del cuero cabelludo, que sí podemos usar, es útil y nos resulta con menos cicatrices en el resto del cuerpo porque puede ser cubierto nuevamente por pelo. Y tenemos otro colgajo de transposición para la zona apical. Aquí ya estamos viendo que hay un poquito de exposición ósea sobre ese hueso. Es imposible realizar un injerto, así que tuvimos que eliminar la tabla externa del cuero de la calota, esperar un tejido de granulación apto para un injerto y realizar el injerto. Y este es el resultado final. Un doble colgajo de transposición, así evitamos una zona alopécica que tengamos que ponerle piel y dejar sin crecimiento. Vemos que también se cierra perfectamente la herida. Las zonas dadoras dieron la elasticidad del cuero cabelludo, dio para un cierre primario y cerramos de ambos lados sin dejar una zona alopécica. Aquí tenemos en la foto, en la cuarta foto, vemos a una evolución de 3 meses, cómo está la cicatriz y cómo se va cubriendo de pelo, y esto básicamente luego no se va a notar. Un doble colgajo de transposición para una lesión más grave, más grande, con su posterior injerto de piel. Un colgajo de transposición más uno de rotación y un injerto de piel. Como vemos, podemos jugar con la confección de diferentes tipos de colgajos, y esa es la facilidad que nos da el cuero cabelludo con esa rica vasculatura que tiene. Vemos aquí un colgajo de rotación, un colgajo de transposición, más un injerto, y en esta foto lo que queríamos recalcar es que aquí se nota al levantar el colgajo de transposición, vemos el tronco de la arteria temporal superficial extendiéndose a lo largo de lo que es el colgajo, entonces teniendo un pedículo propio este colgajo. Y también la realización de algunas incisiones sobre el celular subcutáneo para que esto pueda extenderse un poquito más, ya que es muy poca la elasticidad que tiene el cuero. Este sería nuestro resultado a 3 meses de la última foto. Aquí tenemos doble lesión. También jugamos con la confección de tejidos vecinos, la confección de colgajos de tejidos vecinos, de colgajos de rotación, de transposición, más el injerto. Y en la última foto de abajo vemos el resultado final, a cómo es que conseguimos cubrir todo el cuero cabelludo. Y también tenemos algunos desafíos más grandes que, como vemos en la foto, es un anciano que tuvo un incendio del hogar. Vemos una gran quemadura en todo el cuero cabelludo, rostro, con una exposición ósea en la región anterior, en la región posterior, que nos imposibilita ya realizar colgajos de vecindad. Y en este caso optamos por un colgajo a distancia, que es el colgajo eh, del músculo trapecio. Confeccionamos, hacemos el dibujo, levantamos el colgajo y logramos
levantar el colgajo hasta la región posterior del cuero cabelludo. Vemos cómo cubre todo el defecto o la pérdida de sustancia en la región posterior, pero en la región anterior no teníamos, no alcanzaba para la región anterior. Entonces lo que tuvimos que hacer es también eliminar la tabla externa de lo que es el- la calota, formar un tejido de granulación y luego de ese tejido de granulación proceder al injerto de todas las zonas quemadas, de todas las zonas lesionadas. Eh, pero la región posterior pudo ser cubierta por este colgajo de trapecio. Vemos aquí las zonas ya injertadas, la evolución de esos injertos, cómo va evolucionando con el tiempo, luego de 2 o 3 meses, y el resultado final. Pudimos reconstruir, cubrir todo lo que es la calota, el cráneo, todas las lesiones. Pudimos salvar la vida del paciente y estéticamente es para nosotros un resultado aceptable. En cuanto a complicaciones, tuvimos dehiscencia de sutura solo en 2 casos que fueron resueltos. También intentamos realizar un colgajo libre que no funcionó. Y también tuvimos el fracaso de una reconstrucción secular con un expansor, una destrucción de expansor, y no se registraron óbitos. Esto sería nuestro seguimiento de un año de la cantidad de pacientes que tuvimos del año pasado. Como podemos ver, los resultantes que fueron todos hombres, en número de 15, 100% fueron hombres, en un 40% adultos jóvenes, trabajadores. Principalmente el motivo de quemadura del cuero cabelludo fue la electricidad, como vamos a ver. En un 74%, 11 pacientes, y por fuego directo fueron 4. Y en cuanto a profundidad, 60% fueron de tercer grado. Este es el tipo de técnica quirúrgica que utilizamos para reconstruir estas lesiones. Vemos que los colgajos vecinos son los que más fueron utilizados para reconstruir. Los colgajos de transposición en un 46%, de rotación en 13%, de avance en una ocasión, colgajos múltiples 13%, un colgajo libre que no nos funcionó, un expansor que tampoco pudimos llegar al éxito, y un colgajo a distancia, que es el colgajo del músculo trapecio. En total fueron 15 pacientes a lo largo de un año y los 15 fueron varones. Cuando ocurre una quemadura que afecta al cuero cabelludo, la pérdida de sustancia puede ser reparada mediante colgajos, y estos cumplen un rol fundamental en el arsenal terapéutico reconstructivo para este tipo de lesión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Isfran. Excelente disertación. Recordarle a los compañeros que las preguntas vayan anotando y vamos a responder a fin de la charla. Estamos preparando la disertación. Le damos la bienvenida al doctor Saúl Zaputovit, cirujano plástico, director del Centro Nacional de Quemadura y Cirugía Reconstructiva Senker. Es el director actual, es el vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Quemadura. Bienvenido, doctor Saúl, usted tiene la palabra. Muy buenos días, gracias Cristian, buenos días a todos. Muy feliz y contento de estar de vuelta en contacto con todos ustedes, esta vez a través por vía Zoom. Bueno, como me dijeron que tengo 10 minutos, entonces voy a tratar de meter la charla en esos 10 minutos, así que si me paso un poquito les pido un poco de tolerancia. Voy a dividir en 3 partes, a hablar un poquito de lo que es la historia de la membrana brevemente, de lo que hacemos en el banco y posteriormente las aplicaciones en los pacientes. Eh, para nosotros realmente fue un sueño largamente acariciado el tener un banco de tejidos
Hay un antes y un después para el Paraguay de, del año 2004, donde hubo un incendio en un supermercado llamado Coabolaños, que creo que la mayoría sabrán. Un incendio que empezó en el patio de comidas y se extendió por todo el supermercado, donde 400 personas perdieron la vida. En esa ocasión recibimos ayuda de todos los colegas de los países vecinos y también países más distantes. Recibimos donaciones de membrana, de piel y obviamente tuvimos por cierto tiempo esos tejidos, pero como nosotros no producíamos, terminaban esos tejidos. Entonces, siempre decíamos con Bruno, tenemos que tener un banco, tenemos que tener un banco, tenemos que producir nuestros tejidos. Hasta que se dieron las cosas, se alinearon los planetas, como se dice, y a partir del año 2018 pudimos concretar este sueño. En un principio nos asesoró mucho el doctor Oscar Schwim. Actualmente estamos también en contacto siempre con la doctora Linda Guerrero, a quien le agradezco siempre su atención. Eh, y vamos a recibir ahora un irradiador autoblindado que va a ser de mucha utilidad para el banco, donde jamás hubiéramos imaginado tener un convenio con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Va a ser el primer irradiador autoblindado del país que nos va a ayudar bastante también con los tejidos. Él tiene un costo bastante elevado, pasa el 1.000.000 de euros, que si fuera por nosotros realmente iba a ser prácticamente imposible conseguir. Vamos a la siguiente diapositiva. Siguiente, Cristian. Siguiente. Bueno, brevemente para recordar que la utilización de la membrana no es algo nuevo, sino a partir de 1910 ya el doctor Davy lo utilizaba. Siguiente. No varió mucho. Lo que varió de esa época ahora es que nosotros hoy por hoy tenemos muchos más medios de procesamiento y de conservación de los tejidos, porque eh, 50 años se dejaron de publicar trabajos sobre membrana hasta que en el año 1995, siguiente, Cristian, King y Zeng vieron con éxito la utilización de membrana para reconstruir córneas. Desde entonces se mejoró, como decíamos, la preservación, el procesamiento de las membranas que se utilizan no solamente en pacientes quemados, sino también con gran éxito lo utilizan los oftalmólogos. De hecho, que nosotros en el banco preparamos el tejido y damos a todo el servicio público y privado incluso, y una gran parte va para los oftalmólogos. Siguiente. Siguiente. Bueno, ¿qué es lo que buscamos nosotros con un sustituto cutáneo ideal? Que ese sustituto tenga flexibilidad y resistencia, que tenga una buena adherencia al lecho, que pueda prevenir esas pérdidas hidroelectrolíticas que realmente a veces nos vuelven que el paciente sea de difícil tratamiento, controlar la temperatura corporal, impedir esa colonización bacteriana, suprimir el dolor, promover una formación de tejido de granulación adecuado para la posterior cobertura, no presentar antigenicidad y que la cicatriz sea lo más estéticamente presentable dentro de lo que se pueda dar. Siguiente. Ahora, ¿qué es lo que la membrana nos ofrece? La membrana regula el transporte hidroelectrolítico, disminuye el crecimiento bacteriano al actuar ya como una barrera mecánica contra las infecciones, facilita y acelera la revitalización, alivia el dolor, disminuye la inflamación, actúa como un antiinflamatorio natural, evita la vascularización de la fibrosis de la córnea. Esto es muy importante para su uso en oftalmología. Prácticamente no presenta inmunogenicidad y contiene abundantes factores de crecimiento mitógeno, además de proteínas antiinflamatorios e inhibidores naturales de la proteasa. Recordemos, la membrana actúa sobre todo sobre esta enzima, que es la proteasa, que es una enzima muy importante
que actúa en la descomposición de los tejidos dañados, actúa como eliminando escombros en la formación de nuevos tejidos, pero su exceso puede ser perjudicial, sobre todo en las heridas crónicas. Y la membrana lo que hace, su exceso puede dañar incluso el tejido sano y retrasar esa cicatrización. Y la membrana lo que hace es regular esa proteasa de manera a acelerar el proceso de epitelización y posterior cicatrización. Siguiente. La membrana es una opción de un curativo biológico temporal de alta disponibilidad, por lo menos para nosotros en nuestro país. La tasa de natalidad es muy alta, entonces es realmente de fácil obtención, de fácil abordaje con el paciente, con la mamá, cuando va a donar, porque es en un momento feliz de la familia con el nacimiento, con la llegada de un nuevo integrante. Entonces es fácil abordar y comentarle a la mamá, al papá, para qué se va a utilizar. Entonces, con felicidad, incluso ellos donan. Y también acordémonos que es material de desecho que si no se utiliza para estos menesteres, va a desecho. Siguiente. Cuando hacemos la elección del paciente, una madre sana, mayor de 18 años de edad, embarazo sano y controlado, con un estudio prenatal completo. Esta también es otra facilidad que nos da la membrana. Al tener su estudio prenatal completo, ya prácticamente tenemos en un gran porcentaje a la paciente estudiada. Las placentas que elegimos son de partos por cesárea para evitar el canal vaginal, madre y feto libres de infecciones transmisibles y obviamente el consentimiento materno que se hace previo previo a la donación. Ya hoy por hoy nosotros eh, inicialmente trabajábamos con las redes del Ministerio de Hospitales Maternos y hoy por hoy ya incluso a través de las diferentes sociedades científicas, sobre todo la Sociedad Paraguaya de Ginecología, pudimos también hacer una campaña en los diferentes sanatorios privados, donde el ginecólogo mismo ya le va comentando a la madre durante el embarazo y le va preparando para que su placenta sea donada. Siguiente. Bueno, esta tiene en las diferentes fases que hacemos en la procuración, cuando el equipo del banco va al materno o al sanatorio donde va a hacer la cesárea, entramos al mismo acto quirúrgico, ahí rescatamos la placenta. Siguiente. Vuelve hasta nuestro banco de tejido que tenemos en el Senker. Siguiente. Esta es la zona de criopreservación de nuestro banco, donde tenemos dos freezer de -80 y uno a 4 y a 20 grados. Otro, siguiente. Esta es la zona de procesamiento donde está la cabina de flujo laminar, donde se realiza el tratamiento de las placentas. Siguiente. Aquí voy a pasar un poquito rápido esto. Un procesamiento primario donde se desprende la membrana amniótica de la coriónica. Eso se hace manualmente ahí en la cabina. Luego procedemos a la limpieza del amnios. Siguiente. Esto se hace con suero estéril, varios enjuagues en un frasco de vidrio estéril, obviamente. Y se toma muestra. Esta muestra va al laboratorio. Siguiente. Y esta muestra, tras el procesamiento primario, va a una conservación de 4 grados. Siguiente. Una vez que el laboratorio nos dé el resultado de la muestra que habíamos tomado, volvemos a un procesamiento secundario donde se vuelve a limpiar y se vuelve a retirar los restos hemáticos que pudieron haber quedado. Se vuelve a tomar otra muestra. Siguiente. Que de vuelta enviamos al laboratorio y ya empezamos a preparar las diferentes medidas. Nosotros extendemos y utilizamos la medida que tengamos, vamos anotando por medida y por paquete para saber la posterior utilización. La única medida estándar que hacemos son para los oftalmólogos, donde hacemos una medida de 4 por 4 centímetros. El resto la hacemos en diferentes medidas que vamos anotando. Siguiente.
Esto va ya empaquetado y va al ultra freezer con un criopreservante. Nosotros utilizamos el glicerol como criopreservante. Siguiente. Va al primer freezer otra vez en cuarentena hasta que el laboratorio nos dé el ok. Y una vez que nos dice que está todo bien, pasamos a utilizarlo ya en los pacientes. Siguiente. Bueno, ya como dijimos anteriormente, las ventajas que tenemos nosotros con la utilización de la membrana es la facilitación en el proceso de epitelización. La formación del tejido de granulación es mucho mejor. No tenemos ese tejido hipertrófico ni irregular, sino que se forma un buen colchón de tejido de granulación como para el injerto definitivo. Actúa como un antiinflamatorio natural y alivia el dolor. Al actuar como barrera mecánica, previene las infecciones y al utilizar la membrana también evitamos que el paciente entre a quirófano o todos los días, evitando también así el uso de anestesia. Menos dolor, menos anestesia, menos entrada a quirófano. Siguiente. Bueno, estos son algunos de los casos en los que hemos utilizado. La membrana también tiene una ventaja de poder utilizarse en el mismo paciente varias veces. Se pueden tener varias aplicaciones. Esto es una aplicación en la urgencia, ni siquiera hace falta que entre a quirófano. Es una quemadura por caño de escape de moto. La primera curación se le coloca la membrana y se le revisa entre el tercer al quinto día siguiente, donde ya vemos una epitelización de las heridas. Nosotros notamos en las heridas no tan superficiales, no tan profundas, perdón. La epitelización es prácticamente en un 95 a 100%. En las quemaduras más profundas, como vamos a ver posteriormente, lo utilizamos como preparación para el lecho, para el posterior injerto. Siguiente. Esto es lo que les hablaba, esto en un paciente con una quemadura profunda, donde se hace la carectomía, se coloca la membrana. Siguiente. Ahí está la membrana colocada. Esa parte brillosa que ustedes ven es como una película transparente. Siguiente. Y ese lecho ya se va preparando para el posterior injerto. Ustedes ven el lecho, que es un lecho homogéneo, no es un lecho hipertrófico, y se hace mucho más adherible también para para el posterior injerto de piel. Siguiente. Este es el mismo paciente donde se va completando ya todo el injerto. Siguiente. Este es un paciente también con quemadura por fuego directo, donde perdió incluso parte de la falange. Se va aplicando la membrana para preparar el lecho para el posterior injerto. Siguiente. Y ahí vemos al pacientito injertado. Siguiente. Esta es de lo que les hablaba anteriormente, la posibilidad de colocar la misma membrana perdón, en el mismo paciente varias veces la membrana. Este es un talón de un paciente diabético que por razones clínicas no podía ser sometido a anestesia, no podía entrar a quirófano, entonces la opción que le dábamos y que teníamos era la aplicación de la membrana. Le aplicábamos todas las semanas, una vez a la semana, hasta lograr ese cierre que vimos ahí. Esa cuarta foto es más o menos a la octava semana, más o menos. Sexta, octava semana. Siguiente. Este es un paciente, realmente fue uno de nuestros primeros pacientes, un paciente muy emblemático para nosotros, donde tenía más del 50% de quemadura de 3 años de edad. Empezamos a utilizar en él la membrana y cuando
empezábamos posteriormente a hacer las curaciones y las revisiones, nos dimos cuenta que había zonas donde ya había epitelizado y solamente quedaban las partes más profundas para el autoinjerto de piel. Fue la primera vez también ahí que combinamos la utilización de membrana con la técnica MIC de microinjertos con un resultado bastante aceptable. Siguiente. Esta es una herida superficial donde es de mucha utilidad el uso de la membrana. Paciente que se quema con el agua del mate, se le hace una aplicación de membrana, a la semana una siguiente aplicación y a la tercera semana, la tercera foto que ustedes ven está prácticamente totalmente epitelizado el paciente. Siguiente. Este es un caso también que tuvimos a una paciente que sufrió una quemadura en un servicio privado, sufrió una quemadura con la placa del electrobisturí. No quería saber nada de injerto, no quería ninguna otra opción, entonces le comentamos el uso de la membrana, le hicimos varias aplicaciones hasta lograr el cierre de esta manera de esa lesión, de esa pérdida de sustancia. Era realmente una lesión bastante profunda, una quemadura, repito, por la placa del electrobisturí. Siguiente. Esta es nuestra paciente que entra en el quirófano, donde ya se le aplica la membrana en la primera curación y va delimitando las zonas profundas y superficiales para posterior tratamiento. Siguiente. Este es un paciente diabético también donde se aplicó la membrana, incluso llegamos a aplicar en zonas donde tenía tendón expuesto y eh, conseguimos que granule incluso encima de esos tendones. Siguiente. En estos casos utilizamos, nosotros acá en Paraguay tuvimos la chikungunya y en los pacientes pediátricos se producían lesiones en la piel como unas quemaduras. Nosotros utilizamos también la membrana en eh, en varias situaciones dérmicas como Steven Johnson y otros. Entonces también decidimos utilizar en estos pacientes con chikungunya, logrando muy buenos resultados. Ven ustedes el piecito del paciente y el posterior resultado tras la aplicación de la membrana. Siguiente. Este otro pacientito con chikungunya. Ven ustedes las quemaduras, las ampollas en las manitos y posterior a la aplicación. Siguiente. Este también es paciente con chikungunya. En la primera foto de arriba prácticamente ni se nota que es un rostro. A las 2 semanas es la foto de abajo, ya va tomando forma y epitelizando de vuelta. Siguiente. Esto fue un caso de un paciente en un sanatorio privado donde un recién nacido, la cánula nasal le necrosó la columela. Entonces decidimos la aplicación de la membrana logrando resultados. En los pacientes pediátricos es impresionante la velocidad con que actúa la membrana. Siempre yo digo en broma, es maquinaria nueva, entonces el, el trabajo celular parece mucho más rápido. A los 12 días es esa tercera foto. Siguiente. Y el resultado final, siguiente. Prácticamente no se nota, quedó sin secuelas prácticamente. Siguiente. Bueno, esto obviamente no lo aplicamos nosotros, pero como dije anteriormente, preparamos para su uso también en oftalmología, donde los especialistas, colegas especialistas lo utilizan. Nosotros le preparamos y damos tanto para el sector privado como para todos los otros hospitales del sector público. Siguiente. Siguiente. Y estos son los comentarios finales que querían compartir con ustedes.
que la membrana se obtiene de una madre que pasó ya por una serie de estudios, así como comentábamos, que es una ventaja, viene de un embarazo controlado, entonces hace que la preparación del paciente sea mucho más fácil, ventajas en cuanto a su obtención y procesamiento. Siguiente. Y finalmente, demostramos que el tejido utilizado en las diferentes áreas, tanto en el campo oftalmológico como en el campo de las quemaduras, eh, ha sido excelente, de mucha utilidad para nosotros. Desde que lo utilizamos, sobre todo en pacientes pediátricos, notamos un índice bastante bajo de infecciones y un proceso bastante más acelerado en la epitelización y recuperación de ese paciente. Y a un costo de procesamiento para nosotros, como dije, por la alta tasa de natalidad que tenemos, bastante bajo. Siguiente. Este es nuestro equipo del banco, donde tenemos dos licenciadas, una bióloga, está otro colega médico también que nos ayuda en el procesamiento. Siguiente. Y este es fue nuestro primer donante, el que nos dio su primera placenta en el año 2018. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable por tu presentación. Estamos preparando la próxima disertación. Bueno, ahora a continuación yo le presento al licenciado Cristian Agüero. Él es jefe del Departamento de Fisioterapia del Centro Nacional de Quemaduras y Cirugía Reconstructiva, miembro titular también de la Sociedad Paraguaya de Quemaduras, donde nos va a comentar los trabajos realizados en ese departamento, donde también hemos logrado realizar una meta que nos habíamos propuesto, que es conseguir darle a nuestros pacientes la ropa compresiva con autogestión, eh, desde empezar a poner a nuestras modistas del hospital, a nuestra gente de ropería, a realizar la diferente preparación para que ellas mismas puedan hacer a nuestros pacientes la ropa compresiva. Empezamos con pacientes pediátricos, después con pacientes adultos y hoy damos al 100% de nuestros pacientes en forma gratuita esta ropa con autogestión y ayuda siempre de los amigos. Así que, Cristian, te escuchamos. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos, gracias a la FELAC por compartir con nosotros lo que hacemos en nuestro hospital. Recordarles que una vez que se produce la curación de las heridas, aparece la cicatriz, la cual puede llegar a convertirse en una patológica que puede ser hipertrófica o queloide, generando una serie de complicaciones que van desde lo estético hasta lo funcional, llegando incluso a impedir el movimiento. La función del departamento de rehabilitación es devolver la funcionalidad a estos segmentos corporales que se ven afectados por la aparición de las cicatrices, ante lo cual surge la presoterapia como una técnica efectiva y aplicable a los diferentes casos. Estas prendas compresivas han sido el método de tratamiento principal de las cicatrices patológicas de los años 70. Es una gran técnica utilizada en entidades clínicas y terapéuticas alrededor del mundo, y en todas ellas no solo se utiliza, sino que se recomienda como una terapia efectiva. Empezaron a utilizarse al observar la mejoría en el aspecto de la cicatriz en diferentes pacientes, así como una mayor rapidez de la maduración y una ausencia en muchos casos de la hipertrofia. Para recordar lo malo a los compañeros, los mecanismos por los cuales la presoterapia influye positivamente en la maduración de las cicatrices, para citar algunas: controla la síntesis de colágeno al limitar el aporte de sangre, oxígeno y nutrientes de la cicatriz; acelera la madurez de la cicatriz al reducir rápidamente la producción de colágeno y al reemplazar la presión ejercida por la piel dañada sobre estos tejidos subyacentes; promueve la reagrupación de esas fibras de colágeno que están desordenadas
en las cicatrices patológicas. Y todos estos efectos pueden reducir la incidencia inclusive de heridas y la necesidad de intervenciones quirúrgicas, así como aumentar la movilidad articular en estos pacientes. Además, la presoterapia libera el prurito y el dolor asociado con las cicatrices hipertróficas activas. Algunas indicaciones: tratamiento de cicatrices hipertróficas y queloides, como vimos, algunas ya establecidas, o como profilaxis inclusive de heridas que tardan más de 14 días en curar espontáneamente, profilaxis en quemaduras y heridas que precisan de la colocación de autoinjertos. Suplementación se inicia tan pronto como la herida está completamente cerrada y apta para tolerar esta presión. Se aplica directamente sobre la piel del paciente. Estas prendas de presoterapia, el paciente debe de llevar aproximadamente los primeros estadios, los primeros meses, 23 horas al día. Solo se lo quitan para asearse y para ponerse algunos tópicos. Este tratamiento tiene que seguirse hasta que la cicatriz esté madura, es decir, durante un mínimo de 6 meses a un máximo de 2 a 3 años. Durante el tratamiento se debe reevaluar periódicamente que la prenda siga ejerciendo la presión adecuada. Si no es así, se debe cambiar por una nueva. Se dice que aproximadamente duran 6 meses esa tela tener la eficacia terapéutica. En referencia a la presión adquirida, para que sea efectiva, se recomienda que no sea menor a 15 grados y que no pase los 40 milímetros de mercurio, perdón, porque puede producir efectos indeseados. También tenemos inconvenientes y efectos indeseables en el uso de esa prenda. Por ejemplo, un pobre incumplimiento terapéutico por parte de pacientes es el más frecuente, con un 60%, sobre todo en los pacientes infantiles. Ahí necesitamos el apoyo de todo el equipo multidisciplinar, especialmente el equipo psicológico. Entonces, necesitamos la ayuda para evitar este incumplimiento. Alteraciones psicosociales debido al color de las prendas y al hecho de tener que llevarlas durante todo el día. La autoestima de los pacientes y sus relaciones sociales que pueden resultar afectadas. En nuestro caso, en nuestro país, donde la sombra en el verano hace 40 grados, hay un disconfort por el calor, especialmente en verano, dificultad de ejercer presión en zonas anatómicas cóncavas y en flexuras, pérdida de progresividad o progresiva de la presión ejercida por la prenda con el uso continuo. Entonces, en un 50%, esa prenda va perdiendo su compresión adecuada alrededor de los 6 meses. Nuestra experiencia en Paraguay en la confección de esta ropa de presión tópica continua. Antes, como había comentado el doctor Saúl, antes de tener nuestro propio taller, estos pacientes realizaban una vía crucis, por llamarlo de una manera. El paciente era diagnosticado con cicatrices, se le daba las indicaciones de las prendas compresivas, y 10 años atrás no había en Paraguay ningún taller de confección, ni en el sector privado. Entonces, estos pacientes tenían que emigrar a países extranjeros para realizar esta prenda, los países más cercanos, Argentina, inclusive alianza con Coniquem, iban nuestros pacientes hasta esos centros para poder tener este tratamiento. Después, con la avenida en el sector privado del taller de ropa compresiva, estos pacientes tenían la necesidad de irse al sector privado con un alto costo, venían de vuelta al hospital diciendo no podemos comprar esa tela. Entonces había un camino muy largo por recorrer, por tratar de conseguir los costos para que estos pacientes puedan acceder a este tratamiento, y estamos hablando de una pérdida de tratamiento de 2 a 3 meses para que ellos puedan tener el tratamiento. Entonces dijimos, bueno, empezamos a aprender sobre la confección de la tela. La FELAC, con los congresos que se realiza cada 2 años, siempre habíamos escuchado las diferentes técnicas. Entonces dijimos, bueno, salgamos a aprender cómo poder realizar estas prendas comprensivas para nuestro propio hospital. Tuvimos la ayuda de dos países increíbles, Perú y Chile,
en Perú nos abrieron las puertas del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja en Lima, donde vimos que contaban ellos con su propio taller de ropa compresiva. Los hermanos rehabilitadores, le damos las gracias a Claudia y a Charo por dejarnos entrar a su casa y aprender. Luego nos fuimos a Chile en el local de Quina Actual. Es un centro especializado en la confección de esta prenda. Tiene más de 30 años en la confección. Ahí fuimos recibidos por la kinesióloga Montserrat Romaera, que es una profesional que tiene muchísimos años de experiencia. Y fuimos avanzando a realizar o aprender sobre estas técnicas. Entonces la maestra nos dio la bienvenida en su centro y aprendimos bastante. Luego, el, el centro Cobaniquem nos dio también la bienvenida el año pasado en la teoría y este año pudimos visitarlo. En este primer semestre fueron 2 rehabilitadores y en el segundo semestre del año van otros 2. Aprendimos de ellos los años que tienen confeccionando esta técnica. Nos abrieron más todavía los ojos de algunas técnicas que nos hacían falta. Entonces fuimos aprendiendo. Le damos las gracias a la Fundación Coniquén por abrirnos las puertas de su casa y aprendiendo, teniendo el conocimiento, nos trasladamos al Senker. Iniciamos unos meses de adiestramiento interno entre los rehabilitadores y las costureras. Entonces empezamos a practicar entre nosotros algunas técnicas, una semana de guantes, probarnos nosotros cómo estaba la presión, otra semana de máscaras. Entonces iniciamos nuestro taller con unas cuantas máquinas de a poquito y sí, seguimos aprendiendo. Nuestro proyecto se dividió en 2 etapas, una exclusivamente en niños y otra en adultos. Arrancamos en agosto, que para nosotros en Paraguay es un mes bastante importante. En agosto se conmemora el Día del Niño en Paraguay, donde los niños en una guerra de la Triple Alianza fueron a poner pecho para defender la patria y muchos perdieron la vida. Y también se recuerda el 1 de agosto la tragedia del Licuado Bolaños, donde muchos niños también padecieron bajo las llamas de esos fuegos. Entonces decidimos arrancar ese 1 de agosto del 2023 nuestro taller de confección. Realizamos esta ropa compresiva durante un año exclusivamente a niños de nuestro hospital. Siguiente. La segunda etapa lo realizamos al año siguiente, donde iniciamos la segunda etapa incluyéndole a los adultos. También ya teníamos un año de tener bastantes experiencias, un año de poder entender un poco las estadísticas y las necesidades que fuimos aprendiendo en forma eh, vírica en el hospital y también de otros países. Agrandamos nuestro taller de confección, tuvimos una alianza público-privada para conseguir más máquinas y estar al día con la confección de ropas compresivas. Entonces, eh, empezamos a realizar todo tipo de ropa compresiva, tanto a niños y a adultos, y vimos los resultados positivos. Antes estamos a día de cumplir nuestro segundo año y ya tenemos bastantes resultados positivos en la apreciación en esta técnica. Nuestra estadística, estuvimos mirando que estamos muy contentos porque llegamos a todos los departamentos del país. Nuestros niños y nuestros adultos hoy tienen esta técnica 100% sin costo o gratuita. Llegamos más de 400 pacientes beneficiados, más de 619 ropas entregadas, entre ellos niños y adultos. Tenemos 268 niños y 133 adultos que hoy pueden decir que pueden seguir con este tratamiento que tratamos de
devolverle otra vez esa esperanza de reinsertarse a los niños en la escuela y a los adultos en su vida social. Estamos muy orgullosos, fue un camino bastante largo. Agradecemos a todos los colegas de Latinoamérica que nos ayudaron a la FELAC por compartir y por unirnos. Entonces estamos muy felices por contar con este taller de ropa compresiva. Muchas gracias. Muy bien. Solamente para compartir esta experiencia, así como teníamos nuestro banco de tejido Grandes Logros, también tenemos nuestro propio taller de ropa compresiva. Ahora le vamos a dar la palabra a la licenciada Alicia Báez. Ella es nutricionista del Centro Nacional de Quemadura y Cirugía Reconstructiva del CENQUER. Es docente en materia de grado y pregrado. Es miembro de la Sociedad Paraguaya de Nutrición y de Quemadura. Muchas gracias, licenciada. Bienvenida. A ver. Buenas. ¿Me escuchan, verdad? Te escuchamos súper bien, Alicia. Muchas gracias. Bien. Bueno, buenos días a todos. Yo les voy a compartir un poquitito y voy a tratar de optimizar el tiempo ya que nos dieron 10 minutos, como dijo el doctor. Entonces voy a tratar de optimizar mi tiempo y lo que le quería contar, ¿verdad? Con respecto a la terapia nutricional en el paciente quemado. Primeramente, definir lo que es la optimización, ¿verdad? En el caso del paciente, de encontrar la mejor manera de realizar una tarea utilizando la cantidad, utilizando el menor recurso posible, ¿verdad? Entonces, con esto vamos a tener mejores resultados. Voy a dar una pequeña introducción, el proceso de la terapia nutricional, algunas generalidades y conclusiones. Todos los que trabajamos en quemados sabemos que el manejo de este tipo de paciente es multidisciplinario e interdisciplinario. Estos pacientes sufren innumerables cambios fisiopatológicos ocasionados por una quemadura. La respuesta a la agresión y las múltiples intervenciones, como sabemos, hacen que estos pacientes tengan requerimientos energéticos y proteicos muy elevados. La optimización de la terapia nutricional implica un enfoque integral para mejorar el estado nutricional. Incluye una evaluación exhaustiva de las necesidades nutricionales, tanto calórico como proteica, el desarrollo de un plan para ese paciente personalizado y sobre todo, y le puse ahí en mayúscula, el monitoreo constante para realizar los ajustes según sea necesario. Dentro de lo que es el proceso de la terapia nutricional, nosotros empezamos en la evaluación al ingreso del paciente. Esta evaluación al ingreso tenemos en cuenta la gravedad del paciente, tenemos en cuenta para implementar el plan y también una vez implementado el plan nutricional, dijimos que hacemos un monitoreo y finalizamos el proceso con una reevaluación y un plan para el alta. No le dejamos al paciente porque al principio nos pasaba que los pacientes iban y no tenían un plan de alta nutricional y el plan de alta nutricional muchas veces costaba el injerto de este paciente. Dentro de la implementación, tenemos que ver la ubicación y características del acceso, ¿verdad? El protocolo de colocación y confirmación en caso de que sean una sonda, el tipo de fórmula que le vamos a dar a este paciente, si este paciente va a recibir dieta oral, si va a recibir suplemento oral o si va a hacer una nutrición enteral y dieta oral. A corto plazo, nuestro objetivo es cubrir esas calorías y esas proteínas y a largo plazo y cada vez más hay hincapié en minimizar esa pérdida de esa masa magra y maximizar la cicatrización de estos pacientes. En cuanto al tiempo de inicio, numerosas publicaciones hablan de una nutrición enteral precoz dentro de las 24 horas. En quemado, esa nutrición enteral debe ser dentro de las primeras 6 horas. En cuanto al requerimiento calórico del paciente, nos dicen en estas publicaciones
que la nutrición, la utilización del calorímetro, del cual estoy muy orgullosa, ¿verdad? Porque el Centro Nacional del Quemado contamos con el calorímetro. Anteriormente teníamos estas ecuaciones predictivas que, como todos sabemos, estiman más o menos las calorías. En el caso de que uno utilice todavía estas fórmulas estimativas, lo que hacen la recomendación que sea por debajo del 70% de lo que uno calculó. Esto tiene un grado de recomendación B y un consenso fuerte de 95%. Siempre que vamos a hacer, sobre todo en aquellos pacientes críticos, estas necesidades deben ir cubiertas de a poco. Por ejemplo, si tenemos un paciente que requiere 2.000, el 25% el primer día, el segundo día 1.000, el tercer día 1.500, y así nos vamos hasta completar las 2.000 calorías. Tener en cuenta que esta progresión es en el caso de que el paciente esté en buena tolerancia. Muchas veces el paciente nos deja acá, ¿verdad? Y no podemos progresar de esta cantidad. Entonces, en ese caso, cuando la nutrición enteral no es factible cubrir los requerimientos, se debería recurrir a la nutrición parenteral. En cuanto a las proteínas, de la misma manera que progresamos las calorías, también debemos progresar las proteínas. Nosotros hicimos un pequeño trabajo cuando recibimos recién el calorímetro, en donde nosotros, como les comenté, teníamos la fórmula de Currieri, que sí ya sabíamos que sobreestimábamos, pero también sabíamos que con esta fórmula, cuando implementábamos el plan, sabíamos que no cubríamos y no llegábamos a la cantidad de calorías. Lo que ustedes pueden ver, el requerimiento por calorimetría está en negro y lo que la nutricionista prescribía está en barra gris, y en rojo está el aporte energético real de ese día. Acá lo que podemos observar, dividimos, ¿verdad? Como sabemos, hay diferencia metabólica entre un paciente grave y un paciente crítico. Entonces dividimos en dos grupos. Como ustedes ven, en verde ustedes pueden ver la deuda calórica que existía con respecto al aporte de la calorimetría indirecta, aún teniendo en cuenta que nosotros sobreestimábamos las calorías con el cálculo de Currieri. También, en cuanto a los inmunonutrientes, participamos con el doctor Heiland en su trabajo de investigación. Acá tenemos el equipo que participó, ¿verdad? Nutricionistas, enfermeros, médicos, cirujanos, farmacéuticos. En este estudio de Heiland, entre los pacientes con quemaduras graves y la suplementación enteral con glutamina versus placebo, no hubo una diferencia para el alta del hospital. Sin embargo, SPEM recomienda en aquellos pacientes con quemadura mayor al 20%, 0,3 a 0,5 gramos de glutaminas por día. Con respecto a la arginina y al hidroximetilbutirato y al omega 3, no se encontró el beneficio de apoyo con el omega 3 en la reducción de diversas complicaciones, la mortalidad y la estadía hospitalaria. Se necesitan más estudios para encontrar el efecto del omega 3 sobre las dietas bajas en grasa en este tipo de población. Con respecto a los micronutrientes, estamos participando actualmente también en el estudio de Victory de la vitamina C, que está en proceso actualmente. Entonces, estamos también participando del estudio del doctor Heiland de la vitamina C intravenoso. En cuanto a la vitamina D, sabemos que la deficiencia de la vitamina D está presente en mayor del 90% de los pacientes quemados. Y si esta deficiencia no es corregida fácilmente tomando 3 semanas, alcanzar el nivel terapéutico utilizado en un régimen agresivo de esta suplementación. También en este trabajo tenemos una colega que está haciendo justamente cuál es el nivel basal de los niños y los adultos de vitamina D en nuestros pacientes internados. En cuanto, como les dije, una vez que tengamos el plan, implementamos el plan, lo más importante para mí es chequear
chequear esas barreras para alcanzar la nutrición óptima. Por ejemplo, chequear y registrar la intolerancia detectada. Aquellos ayunos, cuando estamos teniendo muchas horas de ayuno, hablar con el cirujano, hablar con el anestesista, si ese paciente adulto va a entrar más tarde, entonces, para que no tenga tantas horas de ayuno. Problemas con la sonda, si la sonda se autorretiró, si la sonda se rompió, se trancó, entonces todos esos problemas tenemos que registrar. Ver la parte de restricción del líquido en aquellos pacientes que la necesitan y debemos documentar esas complicaciones. Nosotros actualmente tenemos justamente el monitoreo a la mañana de la ingesta oral. La adecuación diaria se hace del día anterior y también a la tarde el monitoreo de la dieta oral y también se hace las complicaciones que pudo tener ese paciente durante la noche y las complicaciones que pudo tener ese paciente durante la tarde. O sea, en todo momento se está monitoreando si es adecuado o no la dieta oral, si el paciente está consumiendo, en el caso de que aquellos pacientes que ya están consumiendo, también los suplementos que prescribimos, si se le está dando, si cuántas tomas, si tomó a la mañana, si tomó a la tarde, todo eso se monitorea. En cuanto a la proteína, las recomendaciones son del 29% de 1 a 1,4, de 38% de 1,5 a 1,9 y en aquellos pacientes quemados del 50% mayor a 2. Con respecto al monitoreo, les decía, en este paciente, por ejemplo, como ejemplo, se prescribía 2 gramos de proteína y recibía máximo 1 gramo kilo peso de proteína porque justamente la suspensión de esa nutrición enteral muchas veces no se le colgaba a tiempo o tenía ayuno para cirugía muchas horas. Entonces, ¿qué se hizo? Prescribimos 3 gramos de proteína donde realmente el paciente recibe ese 2,3 gramos y entonces la herida empezaron a mejorar para poder hacer el injerto. Entonces debemos actuar en ese registro, ¿verdad? Corregir y preguntarnos si llegamos o no al objetivo, si la ruta de administración es o no la adecuada, si continuamos con la enteral, si empezamos a dar suplemento, vamos a cambiar fórmula, requerimientos energéticos y proteicos, en qué momento estamos y actualmente con el calorímetro vamos a ver eso, porque antes calculábamos una sola vez, por más de que sabemos, ¿verdad? Que tenemos que calcular cada tanto tiempo la cantidad de requerimiento energético de ese paciente, se calculaba una sola vez. Con el calorímetro vamos a calcular también ya en sala para ver justamente por qué, porque estos pacientes sabemos que en la fase catabólica, la gran mayoría de estos sobrevivientes quedan con alteraciones multiorgánicas y complicaciones crónicas. El entrenamiento de estas secuelas permite marcar todos los signos y síntomas como el síndrome post-UCI. Entonces, el calorímetro nos va a servir justamente para ver este síndrome. Esta revisión de la revista británica, justamente en donde ellos vieron cuáles son las intervenciones nutricionales en pacientes con quemadura, que fue un metaanálisis en donde ellos eligieron 33 ensayos de intervención originales de 11 metaanálisis. Y ellos remarcan que la nutrición enteral temprana resultó un factor clave, demostrando una reducción de la mortalidad y de la duración de la estancia hospitalaria y el riesgo de sepsis. Además, la suplementación con glutamina demostró una disminución de la duración de la estancia hospitalaria. Sin embargo, otras intervenciones, como dijimos anteriormente, como el omega 3, la ornitina, el alfa-cetoglutarato y los oligoelementos, no mostraron efectos significativos. A pesar de algunas limitaciones, proporciona información valiosa para investigadores, destacando los beneficios de la nutrición enteral temprana, donde se remarca el tema de resguardar ese intestino a lo que le llamamos nosotros normalmente nutrición enteral trófica. Como conclusión, debemos crear una línea de atención donde todos los pacientes sean monitoreados dentro de su complejidad.
Sabemos que una evaluación e intervención nutricional oportuna es un factor positivo en la evolución del paciente. No existe una sola herramienta específica para la evaluación nutricional de un paciente quemado. La intervención nutricional adecuada ayuda a que no exista complicaciones y obligar a la elaboración de registros y de plan de tratamiento individualizado y el cronograma de alta. Conocer la fase de la respuesta metabólica, como dijimos al principio, esa fase EP, esa fase flow, para poder optimizar esa nutrición en esos momentos. Supervisar la entrega óptima tanto de los objetivos calóricos como proteicos, asegurar esos micronutrientes. Y el proceso de la nutrición enteral consta varias etapas y diferentes profesionales, todos comprometidos con la recuperación del paciente, optimizar los recursos humanos y logísticos. Así podemos llegar todos a las metas. No es fácil, es un desafío multidisciplinario y debemos optimizar el trabajo en equipo, y a medida que el desafío crece, la necesidad de trabajar en equipo aumenta. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Alicia. Muchísimas gracias por transmitirnos lo que hace también el Departamento de Nutrición. Gracias, gracias. Le damos la bienvenida ahora al doctor Celso Fernández, médico de planta del Instituto de Previsión Social. Bienvenido, doctor. Ya está como para compartir tu pantalla. Muchísimas gracias. Toda tuya la audiencia. Bueno, primero que nada, muy buenos días. Si me pueden confirmar, por favor, que está Sí, todo está entendido. perfecto, perfecto. Perfecto. Yo les voy a hablar hoy del manejo del paciente quemado y en particular en las quemaduras por alta tensión. Eh, como mencionaste, soy miembro, o sea, soy miembro staff del Servicio de Cirugía Plástica Reconstructiva y Quemados del Hospital Central del IPS, uno de los grandes centros de manejo de pacientes quemados en nuestro país. Pasando ya al tema directamente, eh, no voy a ahondar mucho en esto de la fisiopatología, pero sí quería nada más recordar y remarcar que, como sabemos, en los pacientes con quemaduras eléctricas, a diferencia de los pacientes con quemaduras térmicas superficiales, el mecanismo de quemadura es distinto. La quemadura en estos pacientes por lo general se da de adentro hacia afuera y sabemos que la descarga eléctrica viaja por los tejidos del paciente de acuerdo a la densidad de los mismos, produciendo así lesiones en vasos sanguíneos, nervios, necrosis muscular, osteomielitis encubiertas y todo este fenómeno fisiopatológico asociado a la patología es lo que nos obliga a un abordaje quirúrgico precoz, secuencial y escalonado. Además, debemos recordar que el daño vascular progresivo puede conducir también a la necrosis diferida, haciendo necesaria la reevaluación seriada y quirúrgica constante en los primeros días de un paciente con quemadura por descarga eléctrica. En cuanto al porcentaje de pacientes, en este caso de alto voltaje, es bastante mayor en lesiones de los de bajo voltaje, según la literatura universal. En cuanto a la epidemiología, teniendo en cuenta en este caso, para mencionar la literatura eh, de Estados Unidos, ellos hablan de un 5% de perdón, de ingreso a unidades de quemados en pacientes con descargas eléctricas de alto voltaje, generando en ese país aproximadamente un 30.000 incidentes al año con aproximado de 1.000 muertes, generando así una mortalidad global de 3 a 5% en esa población, en donde la mayoría de los afectados son adultos varones, jóvenes en edad laboral, que son el 98% de la población que afecta a esta patología. Y como dije, las lesiones laborales e industriales son las predominantes acá, ¿verdad? En Paraguay tenemos una realidad bastante distinta, una cuestión social muy diferente en nuestro país, donde los porcentajes pueden llegar incluso al 17% de los pacientes quemados que ingresan a las unidades por este evento. Tenemos que recordar que según las guías de la Asociación Americana de Quemaduras, el paciente con quemadura eléctrica por alto voltaje, ya sea con o sin alteración del estado de conciencia,
bajo sospecha de necrosis muscular o signos de compromiso funcional, siempre debe ser transferido a un centro capacitado y con una unidad, idealmente una unidad de quemados o un centro de tercer nivel con un servicio de cirugía reconstructiva y rehabilitación especializada para el manejo de estos pacientes. Es decir, que todo paciente con quemadura eléctrica debe ser manejado en un centro especializado. Y recordar que la quemadura eléctrica o el paciente con antecedente de quemadura por descarga eléctrica es siempre o está casi siempre relacionado a un politrauma, a un trauma laboral, como mencioné previamente, y que la quemadura eléctrica es una de las formas más agresivas de trauma. Exige experiencia, criterio y humanidad para el tratamiento de estos pacientes. Y el enfoque del tratamiento, si bien estamos acostumbrados en el ámbito médico a hablar del enfoque del tratamiento multidisciplinar, en este caso creo que lo correcto sería decir interdisciplinar. Las disciplinas deberían integrarse y colaborar activamente. Son, al igual como este paciente requiere, son múltiples las eh, especialidades que colaboran en el manejo de estos pacientes, cirugía plástica, reconstructiva, medicina crítica, los intensivistas, emergentólogos, incluso otros colegas cirujanos como cirujanos vasculares, nutricionistas, psicólogos, fisiatras, especialistas en rehabilitación y obviamente sin olvidar al pilar de todo centro de salud que son el personal de enfermería que debe estar capacitado para el manejo de este tipo de pacientes. Para recordar los principios básicos, como mencioné que el paciente con quemadura eléctrica es un paciente eh, politraumatizado, por lo general se maneja bajo estos criterios. El protocolo ABC del trauma es siempre la base en la primera evaluación de estos pacientes. Control de la vía aérea, la oxigenación, la circulación, incluir también la D y la E, que el estado, donde debemos incluir el estado de conciencia y evaluar las lesiones asociadas a este evento. Siempre este debe ser el primer enfoque al recibir un paciente quemado en una unidad de urgencias o emergencias. Y recién en un segundo tiempo evaluar ya sea el grado de extensión de quemaduras, tratar de dar un porcentaje de extensión. Se hace la complejización del paciente, colocación de sondas nasogástricas para proteger la vía aérea y el vaciado gástrico, instalación de sonda vesical para el control de diuresis, vías venosas centrales. Acá ya debemos, ya posteriormente a la evaluación primaria, valorar si es que el paciente va a requerir una intubación orotraqueal y su manejo, que es obligatorio en una unidad de cuidados críticos. Traigo, eh, hago mención especial a este artículo que es la guía de la eh, Asociación Americana de Quemaduras para el manejo de los pacientes de shock de quemado. En esta publicación que hicieron en junio del año pasado, junio del 2024, tratando de hablar de lo que correspondería a la resucitación del paciente con shock por quemado. Traen ciertas recomendaciones que podrían ser incluso de repente controvertidas y es por eso que quise traer a debate este artículo. Como recordamos, siempre el manejo inicial de la resucitación del paciente, de todo paciente quemado, ya sea gran quemado, con porcentajes mayores al 20% o incluso en este artículo no discriminan a los quemados eléctricos. Hablan en este artículo y dan una recomendación dejando un poco de lado la habitual fórmula de Parkland para el manejo de estos pacientes en cuanto a lo que es el volumen estimado para la hidratación o resucitación hídrica de los pacientes. Si bien estamos acostumbrados siempre, como de forma estandarizada, de repente a manejar la fórmula de Parkland, como decía, con una administración de 4 ml de solución de Ringer lactato por kilo de peso del paciente por porcentaje de superficie corporal quemada. En esta última guía, la Asociación Americana da un cambio, una disminución importante de lo que sería el volumen inicial a calcular en estos pacientes en todo tipo de shock de quemados y sugieren que la técnica, la fórmula modificada de Brook, o también conocida como la Parkland modificada, y reducen el volumen
cálculo inicial de hidratación del paciente a 2 ml por kilo por porcentaje de superficie corporal quemada. Si bien en la práctica habitual estamos como estandarizados y habituados al manejo de 4, incluso llevar a 7 cuando calculamos en pacientes con quemaduras eléctricas para, para el rescate inicial del paciente en las 24 horas. En este artículo da esta recomendación un poco controversial o que podría generar debate, por eso es que justamente quería hacer especial mención a esto. Y se enfocan en lo que llaman con una nueva terminología en esta última publicación para evitar el fluid creep, que es lo que conocemos normalmente como sobrecarga hídrica, ¿verdad? Que según eh, lo que menciona más bien fue un meta-análisis, incluyeron aproximadamente 6.000 artículos que revisaron, se basaron finalmente en 24 artículos científicos de la literatura universal y correlacionando las complicaciones aún sobreagregadas con la sobrecarga hídrica que se puede generar en el paciente con shock de la quemadura inicial. Y es de ahí que sugieren esta disminución en el cálculo inicial del manejo del paciente quemado. Y como que lo que ya es habitual, la recomendación primordial que dan en esto, ya siempre es la práctica habitual, es ajustar siempre esta hidratación más bien a la clínica del paciente. En este caso, ajustar a la diuresis y no iniciar agresivamente con 4 o 7 ml de solución de Ringer por kilo, según la fórmula que estamos habituados a utilizar, ¿verdad? Como segundo punto que me pareció controversial, que también dan una fuerte recomendación en el tema, es el uso estratégico de la albúmina. Siempre surge esta, este debate y hay varios criterios clínicos y médicos respecto al tema sobre el uso o no y cuándo del uso de la albúmina, intentando disminuir de repente la sobrecarga hídrica o el requerimiento de líquidos en un paciente en su tratamiento inicial. En este artículo, en esta guía, mejor dicho, dan una sugerencia o recomiendan valorar el uso de la albúmina eh, y posterior a las 8 a 12 horas del tratamiento inicial o del rescate inicial, dependiendo de la respuesta clínica misma del paciente. Calculando si en el caso de que en las primeras 8 a 12 horas de resucitación hídrica del paciente no estamos teniendo la respuesta clínica, o sea, la diuresis esperada en un paciente, o si bien ya se superó el 150% de requerimiento de líquidos calculado, estimado inicialmente, es que sugieren valorar o evaluar el uso de albúmina también para la resucitación inicial del paciente. Si bien encontraron varios artículos que eh, apoyan esta medida, demostrando que puede mejorar la diuresis, reducir las complicaciones como el edema, el síndrome compartimental, el fluid creep, como ya mencionado bastante en este artículo. Eh, Sugieren siempre esperar hasta las 8 a 12 horas y no inicialmente, no como tratamiento inicial, como si algunos artículos de esta revisión incluían, como los de la milicia americana. También hablan de otras intervenciones no recomendadas y hacer especial énfasis a la expresión no recomendadas. No recomendadas no es lo mismo que contraindicadas. En estas medidas, no, si bien no están contraindicadas, deberían ser valoradas si son necesarias o no en las primeras 24 a 48 horas del manejo o la resucitación del paciente con quemadura ya sea extensa o el quemado eléctrico. Y entre las medidas que se suelen utilizar en unidades de cuidado intensivo, como la termodilución transpulmonar para el cálculo del gasto cardíaco incluso las altas dosis de vitamina C en busca de disminuir el requerimiento de líquido o estimular la diuresis, así como también el uso de plasma fresco o congelado o incluso coloides, el uso de la terapia de reemplazo renal como
en fases tempranas al menos, o en los vasopresores de rutina en inicio en estos pacientes, intentando estimular la diuresis o mantener la hemodinamia, está también sugerida de no hacer como un protocolo, sino más bien siempre guiado a un criterio clínico, a la experiencia del especialista y más que nada es en base a lo que en esta revisión de artículos dio de que no existe realmente hasta ahora evidencia que pueda sostener que esto se pueda protocolizar como manejo inicial de un paciente con quemadura eléctrica o grandes quemados incluso. Para cerrar un poco lo que sería la parte del manejo clínico del paciente, eh, tenemos entonces a la evaluación del ABC del trauma, iniciar fluidos según las recomendaciones de esta guía, con solución de latato de 2 ml de kilo peso hora por porcentaje de superficie corporal quemada, e ir ajustando según respuesta clínica. La monitorización clínica más como ya mencioné, y el dosaje de creatinquinasa como valor predictor y marcador en, en caso de las descargas eléctricas, así como también valorar el uso de la albúmina si es que la resucitación ya superó el 50% del volumen estimado inicialmente en las primeras 8 o 12 horas, y agregar además a esto el monitoreo de la presión intraabdominal y la presión intraabdominal en casos y especialmente en casos en los que el requerimiento ya haya superado los 6 ml por kilo por porcentaje de superficie quemada, o incluso la medición de la presión intraocular en casos de quemaduras extensas en rostro o en casos de pacientes que presenten proptosis. En cuanto a los parámetros de monitoreo de quemaduras eléctricas, como ya mencioné y ya repetí, es el principal manejo, el valor pronóstico predictor y de ajuste para el manejo y la resucitación del paciente quemado es nuestra diuresis. Da en un valor objetivo de 0,5 a 1 ml kilo peso hora, o incluso 1,5 llegando a las quemaduras eléctricas. Para indicador primario de resucitación, y así como también el dosaje de la creatinquinasa como un valor objetivo menor a 2.500 microgramos por litro. Hay que tener en cuenta que en este caso, cuando hablamos de valor objetivo en relación a la creatinasa, no estamos enfocando el tratamiento de la resucitación a disminuir ese valor mediante la hidratación del paciente, sino que en este caso la creatinasa es nada más un marcador que nos da un valor predictivo para poder valorar el daño o sospechar la presencia de una rhabdomiólisis activa y predecir una probable injuria renal, eh, y el ajuste de nuestra hidratación, pero no el objetivo tratamiento en este caso con la quinasa no es buscar la disminución de estos valores mediante la hidratación. También, como ya mencioné, la medición de la presión intraabdominal por menos de 12, y como ya mencioné, en especial en pacientes en que estamos administrando más de 6 ml por kilo peso por porcentaje, y la medición del lactato, que debe mantenerse por menos de 2 milimoles por litro, que como orientador de la perfusión tisular. Dando ya la parte quirúrgica, lo que nos compete más a los cirujanos reconstructivos. En particular en nuestra práctica, en nuestro centro, por lo general el manejo inicial de lo que estábamos hablando, que es la parte clínica, en el manejo del quemado eléctrico, nuestro servicio por lo general se da un periodo de observación en unidades de cuidados críticos, bajo la supervisión de emergentólogos, terapistas, en por lo menos 24 a 72 horas. Y ya luego de esto es que decidimos si estos pacientes pasan a nuestra sala de quemados o a una unidad de terapia intensiva, dependiendo de la gravedad de su, ya sea de la evolución clínica como de las quemaduras que comprometen al paciente. En cuanto a las indicaciones quirúrgicas precoces, tenemos las fasectomías ante un signo de síndrome compartimental, los desviamientos amplios de tejido muscular desvitalizado, y así como también llegamos incluso a las amputaciones tempranas de extremidades no viables. Las decisiones sabemos que deben tomarse dentro de las primeras 24 a 72 horas, ya que la necrosis puede progresar de forma silenciosa
Esto obviamente sin contar, o sea, excluyendo a los criterios o excluyendo la fasetomía, que sí tiene otro periodo de ventana, que es que debe la decisión de realizar una fasetomía, como sabemos, debe ser dentro, antes de las 6 horas del ingreso del paciente o las 6 horas del posterior al evento de la descarga eléctrica. Y la cirugía precoz disminuye el riesgo, de, como sabemos, de sepsis y falla multiorgánica. La fasetomía, tenemos las manifestaciones clínicas y criterios diagnósticos, la sospecha de un síndrome compartimental que se da por lo general por un dolor exagerado en las áreas, a las pocas horas del evento, parestesias por la necrosis muscular o nerviosa, hasta incluso la anestesia en un miembro o una región del cuerpo afectada, la tensión, la tumefacción en la zona afectada, la palidez, la frialdad distal del miembro o incluso la ausencia de pulsos. El objetivo con la vasotomía es liberar el contenido del compartimiento, evitar el daño muscular y nervioso. Como ya mencioné, el tiempo ideal es en las primeras 6 horas luego del evento. Y luego de las 24 horas, el alto índice, ya tenemos un alto índice de infección, amputación o muerte, ¿verdad? Las imágenes acá que agregamos son, a modo ilustrativo, pacientes con antecedentes de descarga eléctrica, puerta de entrada en miembro superior, la clásica signo isquémico de Volkmann, la mano en garra, que nos indica un criterio inequívoco de que debemos realizar una fasetomía en ese miembro. Nuevamente, los signos, una lesión por quemadura con áreas de tercer grado, con lesiones circunferenciales en miembro superior, una fasetomía realizada. Esto ya es una revisión unos días después del realizado el procedimiento. Se ve la importante expansión del tejido muscular en estos tejidos y con la conservación de la viabilidad del miembro, la buena perfusión en los tejidos de la mano y ya nuevamente la apertura de los dedos en este paciente. Quería traer como ejemplo este caso. Es un caso que habíamos tenido hace 2 años, paciente que vino remitido de un centro periférico de una ciudad fronteriza, ya con 6 días aproximadamente de evento. Se había realizado este paciente en su ciudad, el centro donde le estaban manejando, realizaron probablemente o de forma tardía o de forma insuficiente la fasetomía y, como mencionaba antes, las complicaciones ya son evidentes en este tipo de lesiones, ¿verdad? En este paciente en particular, se tuvo que practicar una amputación de miembros superiores bilateral. Pasando a la siguiente etapa de lo que es el manejo quirúrgico, hablando del desviamiento y la cobertura, siempre se recomienda un desviamiento agresivo, pero secuencial, respetando los tejidos que tienen signos aún de perfusión residual o que sean comprobables. Y la cobertura en cada caso siempre es individualizada, ¿verdad? Se puede llegar desde una cobertura mediante injertos de piel parcial en zonas limpias y viables, hasta colgajos locales, regionales o incluso colgajos libres microquirúrgicos en lesiones que ameriten. Algo que también tenemos en nuestro centro y que usamos bastante son los sustitutos dérmicos. En particular, tenemos bastante el acceso al Yellow Matrix, que en escenarios intermedios, ya sea cuando estamos planificando una reconstrucción en un segundo tiempo, es una herramienta bastante útil para el manejo de las lesiones. Nos ayuda a granular, a mantener la lesión cubierta y a realizar menos revisiones en esas lesiones. Estas imágenes quería poner como objetivo nada más. Si bien son lesiones pequeñas, externamente no muy extensas, una puerta de la clásica puerta de entrada y puerta de salida de una descarga eléctrica. En este caso, un paciente que había tenido contacto con cableado de alta tensión, estaba trabajando en un tejado y de forma inadvertida tuvo un contacto en el cuero cabelludo, que como esa fue su puerta de entrada y puertas de salida en miembros inferiores. Se realizó desbridamiento y reconstrucción de estos casos. Lo mismo, un paciente con puerta de salida, en este caso ya
requirió amputación de un dedo. En este caso, como sabemos, podemos llegar a las amputaciones que pueden ser menores, a incluso pérdidas totales de miembros. En nuestro centro tenemos pacientes que incluso requirieron amputación de los 4 miembros. Eh, un caso en particular que recuerdo, paciente con amputación de miembros, ambos miembros superiores y ambos pies. Este caso en particular que estoy mostrando en las fotos ahora es el mismo paciente que había sido remitido del interior, que mostré las fotos previas de los miembros superiores. Y según la literatura en series recientes, se describe que incluso hasta el 75% de los pacientes con quemaduras eléctricas de alto voltaje requieren una amputación de alguna extremidad, por lo que siempre la valoración por un cirujano capacitado y experimentado en el tema es importante en las primeras horas. Las primeras horas del paciente con quemadura eléctrica son cruciales para definir las secuelas este tipo de patología puede dejar en el paciente, así como también el buen manejo clínico del mismo, la hidratación del mismo. La resucitación inicial es crucial en lo que sería la evolución tanto de las lesiones, así como también la evolución clínica de un paciente con quemadura eléctrica. Muestro aquí también lo que ya les mencioné que utilizamos en el servicio, son los sustitutos dérmicos como una cobertura temporal que además de servir de cobertura, nos sirve por la composición del material, nos sirve como barrera y también ayuda a el proceso de granulación de las lesiones. Y en su progresión, en sus fases de debridamiento y ya una cobertura mediante un coleajo sural e injertos de piel de espesor parcial. Como sabemos, si vamos a hablar del tratamiento y de cirugía reconstructiva en pacientes quemados, podemos dedicar probablemente uno o más Ateneos y no nos va a dar el tiempo. Tenemos miles de opciones reconstructivas y de enfoques y de tratamientos disponibles para los múltiples o las múltiples tipos de técnicas de reconstrucción o tipos de lesiones que vemos en estos tipos de pacientes. También debemos recordar que el seguimiento y las reintervenciones, estos pacientes suelen requerir múltiples procedimientos, múltiples ingresos a quirófano, incluso recesiones tardías o de rescate, incluso ya pacientes dados de alta con correcciones cicatrizales, manejos de neuromas, contracturas, cicatrices retráctiles. El paciente con quemadura eléctrica o incluso otros grandes quemados son pacientes que no que su atención en un servicio de quemados, como sabemos, no termina ahí. La rehabilitación funcional, como ya se mencionó antes, compañeros que estaban hablando, debe iniciarse precozmente. El equipo multidisciplinario debe acompañar desde el primer momento. Y la cirugía plástica cumple un rol central no solo en la fase aguda, sino también en la etapa reconstructiva y reintegrativa posterior del paciente. Como conclusiones clave quiero dar: el manejo experto requiere estricto control de líquidos, uso selectivo de albúminas y observación de presiones de órganos críticos, según lo que mencionaba esta última guía que quería traer a debate en esta charla. Debemos evitar herramientas no respaldadas por evidencias. La alta mortalidad y morbilidad requieren protocolo multidisciplinario. El manejo de estos pacientes debe ser en centros especializados. El tratamiento quirúrgico oportuno en el tiempo es clave para el control de las lesiones en tejidos y la sobrevida del paciente. La cirugía reconstructiva, como sabemos, permite no solo restaurar vidas, no solo tejidos, sino también restaurar vidas. Eso queda como conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernández. Muchísimas gracias por su disertación. Vamos a ver la palabra, mientras le damos la palabra a la doctora Linda Guerrero, responder una pregunta de Monse de Chile. Dice, el próximo desafío que nos planteamos del área de rehabilitación es la compresión en rostro, la correcta compresión en rostro con materiales duros, no solamente con la prenda compresiva. Y eso ya lo iniciamos justamente en el Simón Bolívar. La doctora Linda Guerrero nos recibió hace años con el equipo de Médicos por la Paz. Dimos unos talleres, una semana rica de confección de material para rostros. Ese desafío está pendiente en el Senker y ya iniciamos
la etapa de aprendizaje de otros colegas y también en Quina Actual realizar los entredes. Muchas gracias. Doctora, tiene la palabra usted. Muchas gracias, Cristian. Primero, pues un saludo a todos los colegas paraguayos por su excelente presentación. Creo que escogieron muchos temas y los obligó a condensarse y todos son temas tan importantes que nos interesan a todos. Y un saludo para todos los colegas que hoy sábado están aquí presentes. Yo quisiera hacer dos comentarios, uno sobre membrana amniótica, de saludo a Saúl con quien mantenemos una comunicación muy fluida, y es que tal vez el tejido más versátil es la membrana amniótica y se aplica sobre todo para quemaduras de espesor parcial, su mayor indicación, pero por supuesto cuando no hay otros tejidos para cobertura temporal para quemaduras de tercer grado. En nuestro país tal vez la mayor indicación es su aplicación en quemaduras de cara, que pues excepto cuando es gasolina, fuego, que afecta en total profundidad las quemaduras de cara, pueden epitelizar, es una única curación y se evitan esos vendajes tan bultosos e incómodos para el paciente que requieren además curación diaria cuando se manejan con otras cosas. En cambio, aquí siendo transparente, permite evolucionar, el paciente está cómodo y creería que es la mayor indicación. Y tiene indicaciones para todo tipo de patologías. Nosotros le hemos aplicado en fascitis necrotizante, necrosis epidérmica tóxica, inclusive en algún caso de una señora de 95 años que no quería cirugía en una quemadura química para ayudar a epitelizar. Coberturas transitorias de todo tipo y es un excelente, excelente tejido para cobertura transitoria. Sobre quemadura eléctrica solo haría un comentario y es la parte más controversial que la mencionó el doctor Fernández y es la del cálculo de líquidos. Yo creo que hoy por hoy a nivel internacional no hay duda que la fórmula de Brook de 12C es la que están acogiendo la mayoría de quienes están manejando quemados en forma aguda. Sin embargo, en electricidad, yo pienso que hay dos características que hacen que ese 2 por lo general sea muy bajito, y es uno, que el quemado eléctrico es el gran enmascarado. Nunca podemos calcular el verdadero daño que tiene. Y empezar con 2, mi percepción es que es demasiado bajito para un paciente que con seguridad va a necesitar más líquidos, con otro componente adicional en el quemado por electricidad, y es la rhabdomiolisis, la miohemoglobinuria, que hace que requiera más líquidos para que no haya ese problema renal. Esos serían los dos aportes que quisiera poner sobre la mesa y pues nuevamente felicitarlos. Un feliz sábado para todos. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, doctora. Siguiendo nomás la línea de las preguntas, la invitación del doctor Fernando Rubio para el Congreso de la FELA en Quito. Gracias, doctor. Y también la invitación del doctor José Pagani a través de la Asociación Argentina de Quemaduras, su casuística que se va a realizar por Zoom. Muchas gracias también a la colega Monse que pone a disposición el software en 3D para empezar a aprender y a realizar esta técnica en máscaras en rostro. Gracias, gracias. El doctor Aquino tiene la palabra. El doctor Aquino, Osvaldo Aquino, Sí, ahí está, gracias, doctor. Cristian. No solamente para aclarar, ¿verdad? La doctora Linda y a todos los participantes, el doctor Celso, que forma parte de nuestro staff en el Instituto de Previsión Social, simplemente trajo a colación lo que está saliendo últimamente en publicaciones, pero él aclaró muy bien que era para generar controversia. Pero nosotros tenemos muchos quemados eléctricos en nuestro servicio, aproximadamente un 17% de nuestros ingresos corresponden a quemaduras eléctricas de alta tensión. Y sí, realmente lo que nosotros inicialmente queremos evitar para tener una mayor sobrevida de estos pacientes es evitar la falla renal, que como sabemos es lo que produce la mioglobinuria, ¿verdad? Y sí, generalmente si bien hacemos en relación a las respuestas clínicas, la carga inicial de la reanimación siempre es muy alta y generalmente supera al de la constante de 4, ¿verdad? Y sí requiere un control constante y un seguimiento en las unidades de terapia intensiva. Solamente para aclarar que no es una rutina, sino que simplemente el trajo a colación para generar un poco de debate lo que se está publicando actualmente, pero coincidimos plenamente con la doctora Linda de que
lo que debemos evitar es la mioglobinuria y el fallo renal para poder lograr una sobrevida de estos pacientes quemados eléctricos por alta tensión. Gracias, Cristian. Gracias, doctor. Nos extendimos un poquitito, un lindo sábado. Somos apasionados en tratamiento de pacientes quemados. Le damos la palabra al doctor Bruno Valmelli, presidente de la FELAC, para despedir la jornada. Doctor Valmelli, ahí está. Doctor. Bueno, muchas gracias. Todo un orgullo para nosotros, Paraguay. Estos exponentes nos dieron un pantallazo de las casuísticas que tenemos, de lo que hemos logrado en este tiempo. Y bueno, me despido agradeciéndole a todos los presentes. Tuvimos más de 60 participantes. Y recordarles que en 15 días vamos a volver con los Ateneos. Esta vez le va a tocar a Perú. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en 15 días. Y a prepararse para Quito. Gracias. Chao, chao.